Bueno, seguimos con la clase. Eh, Acabamos de ver lo que fue el trato de la nación más favorecida. Ahorita nos toca el turno de ver la definición de divisas y tipos de cambio. Bien, ¿qué es una divisa? Nos dice que es cualquier medio de pago o instrumento de giro o crédito, incluidos saldos bancarios y billetes que estén cifrados en moneda extranjera distinta a la correspondiente al país del titular. ¿A qué se refiere esto? Bueno, también podemos decir que las divisas son las monedas utilizadas en una región o país ajeno a su lugar de origen o unión monetaria. ¿Sí? Entonces, también se le conoce como divisa al dinero en moneda de otros países que se encuentran en depósitos bancarios. Tenemos aquí un ejemplo, nos dice que tanto una cuenta en libras esterlinas en un banco ubicado en el Reino Unido como el saldo de una cuenta en libras en un banco suizo en Suiza se consideran divisa para todos excepto para los ingleses residentes en su país, ¿sí? A eso es lo que se refiere una divisa. Ahora bien, un tipo de cambio, que es un término que todos en algún momento hemos utilizado, nos dice que se denomina así al número de unidades de una moneda que se cambian por una unidad de otra moneda determinada. ¿A qué se refiere esto? Bueno, los tipos de cambio los hemos manejado en el momento en que vamos, por ejemplo, a hacer un cambio de pesos mexicanos por dólares o por euros o por yenes, que por lo regular, bueno, tanto euros como dólares son las divisas más buscadas y más ofertadas, de hecho, en los bancos de nuestro país. Existen también casas de cambio que, bueno, esos se encargan de hacer cambios, como su nombre lo dice, por divisas de otras nacionalidades. Bien, nosotros pues obviamente por la cercanía esta geográfica que tenemos y sobre todo por la cuestión también de los lazos que nos unen también con respecto a negocios con la Unión Europea, es por eso que encontramos con mayor facilidad este tipo de cambio, tanto de dólar como de euro. Bien, y acuérdense también, otro dato que también es importante que ustedes sepan como contadores, es que todos los días hay cambios, ¿sí? Hay cambios en cuanto a las divisas. Es importante que si ustedes manejan cuentas en dólares, chequen bien el dólar, lleven un récord del valor del dólar, chicos, porque todos los días cambian. Y cambien más y pongan mucha atención cuando hay algún suceso, por ejemplo, a nivel mundial grande, como esta cuestión de la pandemia, cuestiones electorales, políticas, cuestiones sociales, que hacen que todo este tipo de valores que se les otorgan, perdón, a monedas extranjeras varíen. Entonces hay que estar muy al pendiente de este tipo de situaciones como ya lo hemos visto. Ahora bien, vamos a entrar en tema del TEMEC, chicos. Acuérdense que hace un momento yo les comentaba del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eso es, digamos, muy de los 80s, muy de los 90s, más bien, muy de los 90s, 2000 y demás. Ahorita lo de moda o lo actual es el TEMEC. ¿Qué es esto del TEMEC? Bueno, primero tenemos que empezar por saber qué es un tratado comercial. Nos dice el tratado comercial que es un convenio bilateral, es decir, de dos lados, establecidos entre dos países por medio del cual se conceden ventajas comerciales mutuas, ¿sí? En este caso no son dos países, inclusive hay tratados que son por medio de eh, asociaciones de varios países, por lo tanto no hay un número establecido de países adentro de un tratado, ¿sí? Bien, estos tratados, a pesar de que todos tienen, digamos, un fin común, varían mucho en cuestión de los puntos a tratar, obviamente dependiendo de los países y obviamente también tomando en cuenta de la nación más favorecida, en donde se haya un punto en donde sea un trato igualitario a los miembros de esos tratados comerciales, en donde se cubran los puntos y como lo vamos a ver más adelante,
no nada más son cuestiones económicas, también son cuestiones inclusive hasta sociales y políticas. Entonces, cuando un país entra a un tratado comercial con un conjunto de uno o más países, es porque se está comprometiendo a modificar varios puntos, a poder darle alcance o atención a varias cuestiones para poder mantener un equilibrio o una estandarización con respecto a otros. Ahora, nos dice aquí que como antecedente del TEMEC, nos dice que en 1994 Estados Unidos, México y Canadá crearon la región de libre comercio más grande del mundo a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que condujo al crecimiento económico y contribuyó a elevar el nivel de vida de la población de los tres países miembros. Habrá personas que estén de acuerdo, habrá personas o políticos o entidades que no están de acuerdo con esta aseveración. Sin embargo, lo que sí fue un hecho es que se hizo un estrechamiento más de relaciones. Sabemos sobre todo que México, nuestro país, por tener una cercanía geográfica a Estados Unidos, pues realmente es muy dado a, digamos, a sentirse afectado por cuestiones que pasan en Estados Unidos. Sufre daños, digamos, colaterales, por decirlo de alguna manera, de algunas decisiones que se toman en Estados Unidos, por la cuestión de la cercanía, por la dependencia, inclusive hasta económica con Estados Unidos, con la cuestión de las remesas y por la dependencia comercial también. Entonces, nos dice aquí que al fortalecer las normas y procedimientos que rigen el comercio y la inversión, este acuerdo ha demostrado ser una base sólida para fortalecer los ya fuertes lazos económicos entre las tres naciones. ¿Por qué? Bueno, es prácticamente la misma situación. ¿Por qué estas tres naciones? Por la ubicación geográfica. A lo mejor no tenemos tanto acercamiento con Canadá, sin embargo, también es importante saber que parte de las remesas también, aparte de las que provienen de Estados Unidos, también provienen en gran medida de ciudadanos canadienses que por cuestiones de trabajo están allá. Entonces, realmente sí es un paso natural el tratado comercial con estos dos países por parte de México, dado su historia en común y pues su dependencia y obviamente los lazos que los unen al haber mucho ciudadano mexicano, sobre todo trabajando en estos países. Y bueno, el TEMEC es relativamente nuevo, es muy nuevo, de hecho nos dice aquí que entró en vigor el 1 de julio del 2020. Ahora bien, ¿qué es esta imagen? Aquí les presento dos imágenes que datan de pues algunos años una de otra. En la imagen de la izquierda tenemos la firma del Telecán o del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con su presidente, con el presidente obviamente que están en la parte de arriba, estas personas de aquí que están en acomodados en esa parte, que es en este caso, bueno, el presidente Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari. Tenemos también a George W. Bush o George W. Bush padre. Sabemos que después de unos años también fue presidente de Estados Unidos el hijo, que es George igual W. Bush hijo. Y bueno, en esta ocasión a él le tocó como presidente al padre, él le tocó realizar este tratado. Y bueno, por parte de Canadá tenemos a Brian Mulroney, ¿sí? Entonces, estos tres presidentes fueron los encargados de impulsar en aquel entonces lo que fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que recuerdo bien que tanta inquietud causó, ¿no? Por ser uno de los, como dice ahí, uno de los tratados más grandes y con mayores expectativas. Bien, ahora, ¿qué tenemos aquí en este caso aquí a la derecha, perdón? A la derecha tenemos una imagen de la firma del TEMEC, obviamente con los implicados actuales. En este caso tenemos a Enrique Peña Nieto, presidente de México en aquel entonces, tenemos a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y a Justin Trudeau, el presidente de Francia. Disculpen mi acento,
¿verdad? Francés, pero bueno, finalmente él fue el presidente él es el presidente, más bien dicho, de Canadá, de Francia, dije de Canadá, para la firma de este TEMEC, o para, digamos, la actualización, ¿no? Porque recordemos que el Telecán fue un antecedente de lo que ahorita estamos viendo como TEMEC. Se dan cuenta que yo creo que lo primero que nosotros notamos es, sobre todo, que tenemos, a comparación de los presidentes anteriores, que dos de los presidentes son todavía más jóvenes que los anteriores, exceptuando pues Donald Trump, pero que en esta ocasión fueron ellos como presidentes, si se dan cuenta, los encargados de firmar el acuerdo, mientras que en la imagen del 94 fueron sus encargados de gobierno los que tuvieron que hacer la firma para el Tratado de Libre Comercio de aquel entonces. Bien, el TEMEC, de acuerdo a la BBC de Londres, presentó 3 cambios fundamentales con respecto al Telecán. Y el primero de ellos fue el número de capítulos del tratado. Entonces, aquí lo que se prevé, obviamente, es una actualización. Si no bien una modificación de fondo, sí fue una actualización para que sea beneficioso para todas las partes, dice aquí, y posibilite mayor libertad en los mercados, es decir, un comercio más justo y un sólido crecimiento económico en América del Norte. Pero también se incluyeron algunos apartados o se hicieron modificaciones con respecto a algunos apartados que en el 94 pues obviamente aún no existían o no tenían la, digamos, la importancia como la tienen actualmente, como es el combate a la corrupción, los salarios, que ya lo habíamos hablado, el medio ambiente y el comercio electrónico sobre todo, chicos. Acuérdense que pues para los que más o menos tienen alguna idea o les tocó vivir los 90s, acuérdense que todavía en aquel entonces no teníamos ni WhatsApp, no teníamos Facebook, mucho menos celulares con internet, y sabíamos que era el internet en algunos de los casos. Entonces, a esto se refería precisamente. Les voy a presentar les voy a presentar o les voy a comentar una diferencia. Hablábamos acerca de los salarios, ¿verdad? Como antes de la firma del TEMEC hubo por ahí alguna cuestión, alguna discusión por parte de en este caso, el primer ministro de Canadá o el presidente de Canadá, en cuestión de salarios. ¿Por qué? Porque a pesar de que en el 2018 se hizo un ajuste de salarios, de tener un salario en promedio en el país, recuerden que anteriormente se dividían por regiones geográficas, el salario mínimo en México. Ahorita ya digamos que se unificó, de modo que está aproximadamente en 108, 109 el salario mínimo, bueno, en aquel entonces, en el 2018, y en las zonas fronterizas nortes llegó el salario a los 178, de llegar más o menos de los 90, 100 pesos, tuvo ese incremento. Les estoy hablando del 2018. Sin embargo, de acuerdo a un estudio que se hizo en junio del 2019, nos decía que los salarios mínimos anuales, chicos, en México llegaban a estar entre los 37,000 pesos anuales. En el caso de Estados Unidos, el salario mínimo anual es de un promedio de 420,000, ¿sí? En cambio, en el caso de Canadá, estamos hablando que son aproximadamente 480,000 más o menos lo que es el salario mínimo dentro de estas regiones. Entonces, imagínense si no hay ¿cómo les diré? Hay un abismo de diferencia. La verdad es que
está muy disparado la cuestión. Fíjense, son México 37,272 pesos. Les estoy hablando del salario mínimo anual. En Estados Unidos, 417,096 pesos. Y en Canadá son 481,775 pesos. O sea, imagínense si no era justo lo que comentaba en ese momento el primer ministro de Canadá acerca de los salarios. No hay una estandarización, pero ni cerca de los salarios mínimos con estos dos países que con el nuestro. Ahora bien, dentro de las modificaciones más relevantes que se hizo también fue cuestión de la industria automotriz. Recordemos que sobre todo en los países, en los estados del norte del país de México, hay muchas ensambladoras correspondientes a la industria automotriz. Entonces, aquí lo que dice, Estados Unidos puso sobre la mesa que hasta el 45% de la fabricación de automóviles debe ser producto de labores de obrero que ganen por lo menos $16 la hora, lo que implica menor movilidad de fábricas por menor mano de obra en México. Y en cuanto a la revisión periódica del tratado, pues bueno, nos dice aquí que deberá ser sometido a revisión cada 6 años y que el acuerdo tendrá una vigencia de 16 años, como lo tuvo el tratado anterior. Beneficios. Aquí les puse, hay muchísimos beneficios. De hecho, toda esta información la pueden encontrar en páginas directamente del gobierno federal. Pero dentro de los beneficios que consideré que son afines a su formación como contadores, pues bueno, les va lo siguiente. Aquí hay algunos, como les digo, beneficios en cuanto a en general, vaya, en cuanto a temas y sus especificaciones en cuanto a las viñetas que ustedes ven ahí. Bueno, beneficios en cuanto al comercio digital. Una de ellas fue promover un entorno digital que favorezca operaciones por medios electrónicos seguros. La seguridad electrónica o tener digamos, un espacio, un ciberespacio cada vez más seguro para los tres países. Competencias, bueno, uno de los puntos que se mejoró o que se mejoró, que hubo una ventaja dentro de este tratado o de este TEMEC, fue fortalecer la cooperación y coordinación de las autoridades responsables de la política de competencia de las partes, es decir, que hubiera un terreno plano para todos, ¿sí? Que hubiera una sana competencia entre los tres países. Beneficios. En lo laboral, uno de los puntos que se trataron fue promover la aplicación de los derechos laborales fundamentales en la legislación laboral, garantizar la protección a los trabajadores migrantes, sobre todo obviamente en Estados Unidos y Canadá. Servicios financieros. Esto es conforme a la incorporación de disciplinas y nuevas disposiciones acorde a las necesidades de este sector y para aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas. Sobre todo la cuestión tecnológica fue donde se modificó aún más. Ahora bien, la administración aduanera y facilitación comercial también tuvo mucho que ver dentro de este tratado con respecto más bien a reducir los costos derivados de las operaciones aduaneras. Comercio transfronterizo de servicios. Bueno, recordemos que no nada más estamos hablando de bienes tangibles, sino de todo aquello que no se puede a lo mejor tocar, ¿no? Como en el caso de un servicio. Dice aquí reafirmar los principios aplicables al comercio de servicios e incorporar disciplinas que respondan al entorno que se presenta este sector y su inserción en las cadenas globales de valor. ¿Sí? Muy importante todo esto, chicos. Bien, ahora vámonos a lo siguiente. El gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha encabezado una ayuda, o más bien ha manifestado que la entrada en vigor del TEMEC ayudará a la economía mexicana luego de sufrir un declive derivado de la pandemia de COVID-19. Todos estos pasos que les voy a dejar aquí en su material son pasos, como les acabo de leer, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha evaluado y ha manifestado que si bien no se pueden, digamos, explotar al 100% por cuestión del COVID-19, sí también representa
en estos momentos, a pesar de la pandemia, una ventaja para nuestra economía. ¿Cómo? Bueno, pues entre algunas cosas, pues a promover el crecimiento del comercio digital y fortalecer la protección de datos de los consumidores, algo bien importante. Fortalecer y ampliar la protección de los derechos de los trabajadores, establecer obligaciones claras para cooperar en el ambiente, en el combate a la corrupción. Bien, dentro de los otros tratados comerciales de México, nos dice el gobierno federal dentro de sus páginas electrónicas que México cuenta con una red de 12, obviamente sin contar el TEMEC, de 12 tratados de libre comercio con 48 países. O sea, TLC, les repito, eso sin contar el TEMEC, ¿sí? O sea, aparte del TEMEC, hay 12 tratados más con 48 países más. También hay 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado. Dice aquí acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Ahora bien, México también tiene mucha presencia en cuestiones de organismos y foros multilaterales, foros económicos y demás. ¿Como cuáles? Bueno, tiene una participación activa en la Organización Mundial de Comercio, la OMC, en el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC, y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, y la ALADI. Entre otros foros en los que participan también, por ejemplo, en el G20 y demás eventos a nivel internacional. Ahora bien, ¿qué se refiere a esta imagen? Esta imagen es acerca de los tratados de libre comercio de México vigentes. Está actualizado más o menos, dice, está actualizado por ahí del 2019. También la fuente es la Secretaría de Economía. Bien, el nombre del tratado y entrada en vigor. Si se dan cuenta, el TEMEC, pues obviamente en este entonces no tenía una fecha de ingreso. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que apenas acaba de ingresar el 31 de enero del 2020, este año. Y esto fue actualizado en el 2019. ¿Qué otros tratados hay más aparte de esto? Bueno, anteriormente estaba el Telecan, que ahora pues obviamente corresponde al TEMEC. Está el México-Panamá, México-Colombia, México-Uruguay, México-Perú, México-Chile. También hay tratados no nada más bilaterales, sino que pues, también son multilaterales, es decir, con varios países, como por ejemplo el México-Centroamérica, por ejemplo el México con la Unión Europea, por ejemplo el México con la Alianza del Pacífico y demás, ¿sí? Está México-Israel, México-Japón, ¿verdad? Que es muy interesante, que no nada más tenemos como vecinos comerciales a Estados Unidos y Canadá, sino que el mercado es bastante amplio y en época de crisis como la que estamos viviendo, muchas puertas tal vez se cerraron, pero otras más se pueden abrir si buscamos en otros, si vemos hacia otros lados, ¿verdad? Bien. Dentro de los tratados comerciales tenemos la Comunidad Europea. La Comunidad Europea o el modelo de comercio que tiene la Comunidad Europea es el modelo máximo que persigue un modelo de libre comercio. Incluso, como les comentaba anteriormente, no nada más se refiere al comercio en sí, sino que también tiene bajo su poder varios apartados que son más bien de aspectos sociales, de aspectos culturales, de aspectos de libre tránsito, etcétera, ¿no? Ahora bien, realmente la Unión Europea tuvo por ahí de sus inicios empezó más bien a formularse por ahí de la Segunda Guerra Mundial. Anteriormente solamente eran 6 países los que fundaron la Comunidad Europea, como se hacían llamar, del carbón y del acero. Y bueno, los primeros pasos fueron fomentar la cooperación económica. La idea era que los países que comercien entre sí se vuelven económicamente independientes y por lo tanto es más probable que eviten conflictos. Fíjense, nada más, el propósito de una primera instancia de lo que fue la Comunidad Europea era que crearan lazos comerciales de modo que estos evitaran que nuevamente se levantaran conflictos entre algunos de estos países. Fíjense, el comercio sirvió en cierta forma para
ahora sí que limitarles la cuestión en desacuerdo, la cuestión bélica, ¿sí? Fue, digamos, como parte de un proceso de paz el hecho de que empezaran a comercializar entre ambos y se hicieran económicamente interdependientes. Ahora bien, nos dice aquí que en el 51 estos 6 países fundaron, como les comentaba, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Y en el 57 la Comunidad Europea, Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Recordemos que a lo mejor aquí en el país no está tan fomentado el uso y de hecho ni las inversiones de energía atómica, tal como está en Europa o en algunos países de Asia o en Estados Unidos, ¿verdad? Que la energía atómica es una alternativa, ¿verdad? A las energías que utilizan ellos. Entonces, aquí en nuestro país, una planta de energía nuclear, pues la tenemos ahí en Laguna Verde, en Veracruz, nada más. Ahora bien, con el tiempo se fueron sumando muchos más países. La Unión cuenta actualmente con 27 miembros, cuando anteriormente llegó a considerarse hasta una unión con 28. Sin embargo, recordemos que ya años atrás el Reino Unido ya había dado a conocer su intención de salirse de esta Unión Europea. Y motivos pueden haber varios. Recordemos que la Unión Europea, o más bien el Reino Unido, perdón, todavía se rige mediante imágenes o les tienen, digamos, mucho respeto a aquellas figuras todavía de la monarquía. Allá todavía son muy dependientes de la reina, de los príncipes y demás. Por lo tanto, es una mentalidad un poco más tradicional con respecto a algunos otros países en Europa, en donde ya son, digamos, países más avanzados con respecto a todas estas cuestiones sociales, sobre todo económicas y demás. Entonces, eso, aparte, obviamente, de otras cuestiones, pues fue parte de la razón que el Reino Unido presentó para poder desligarse de esta Unión Europea. ¿Y cuáles fueron los países que se quedaron? ¿Cuáles son estos 23 países? Bueno, estos 27 países que quedaron están aquí integradas en el mapa y algunos de ellos pues son Austria, Bulgaria, República Checa, Lituania, Francia, Alemania, Portugal, Polonia, España y demás. Entonces, realmente la Unión Europea sí sigue siendo una unión bastante amplia, aunque Reino Unido ya no esté con ellos, pero sigue siendo una unión bastante fuerte y sólida, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles fueron los objetivos de la Unión Europea? Les voy a repetir, la Unión Europea es un modelo económico en lo máximo para el libre comercio. Digamos, es el modelo top a lo que finalmente se planea llegar, ¿no? Mucho antes que un tratado de libre comercio. Bien, la Unión Europea, aparte, como les digo, de, en este caso, reforzar la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros y favorecer un desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico equilibrado, pues también promueve la paz, ofrece libertad, seguridad y justicia, promueve el progreso científico y tecnológico. Es decir, que este modelo no nada más te plantea cuestiones económicas, sino te plantea cuestiones hasta hasta culturales, sociales, ¿no? Entonces, no debemos de perder de vista que el comercio ha jugado un papel importante y predominante en aquellas culturas que ven de alguna manera digamos, favorecidos o vienen saliendo de algún proceso de recesión, algún proceso bélico y ven dentro de la figura del comercio internacional una de las armas que utilizan para poder promover su desarrollo y obviamente dejar atrás todas aquellas situaciones difíciles. Bueno, por mi parte es todo, les agradezco y nos veremos la siguiente clase. Hasta luego.